No, no está acá. ¿No? No. Hola, hola. Buenas tardes, anfitrión. Sí, sí, Acá, sí, te escucho, anfitrión, buenas tardes. sí. Quería preguntarte qué predicas. Lo que predicó Jesús. A ver, Yo soy católico y usted qué es, qué religión confiesa. ninguna. Y entonces, ¿cómo predica Jesús? ¿Jesús es católico? Funda una iglesia que quería que sea universal, entonces es católico. ¿Los apóstoles se llamaron católicos? No, eso es anacrónico. Ellos recién nacían en la iglesia primitiva, por eso te digo, Jesús Ah, funda su entonces no iglesia. fundó el catolicismo. No tenés a Jesús fundando el catolicismo. No fundó, sino que ellos, ¿Y cómo sos Jesús, católico y decís que sos seguidor de Jesús y Jesús no es ya, católico? deja que te explique, pues solamente en medio minuto, suficiente para explicarte, para que puedas Ah, entender. Jesús funda su iglesia en el apóstol Pedro y él quiere que su iglesia vaya y su evangelio llegue a todo el mundo. Eso se llama mundial o católico. Por eso que se llama iglesia católica. Eso ya lo puso San Ignacio de Antioquía años después. Pero no está en una cita bíblica, no está, no dice. Pero la realidad es esa, y la iglesia cristiana ahorita está en todo el mundo, está en todos los continentes, hay iglesias y catedrales, por eso que es mundial y es católica. ¿pero qué? ¿Pedro es católico o es judío? Católico romano. Te vuelvo y repito, pues, lo que la pregunta es anacrónico, pero o sea, recién era la iglesia primitiva, Pedro es judío, Entonces él no y fundó tu iglesia, entonces. no vas a entender, creo que no sé. No, Pregúntame no, otra vos me cosa. vas a entender que Pedro es judío. Pedro no fundó ninguna iglesia católica romana, ni enseñó a predicar o a fundar una iglesia católica después de su muerte. Pregúntame otra cosa que tú domines bastante, que sepas para Yo que te haya pregunto lo que domina bastante. A ver, ¿Pedro enseñó a orarle a María, sí o no? está bien anacrónico, pues, porque No, entonces tampoco tiene revelación de los apóstoles. no, es No anacrónico tienes porque doctrina de los apóstoles. ¿Vos estás edificado no, sobre el fundamento de Jesucristo te y explico. apóstoles, sí o no? Recién se fundaba su iglesia, era el siglo Jesucristo I. mandó a fundar una iglesia, tampoco es No, anacrónico. Ningún apóstol fundó una iglesia católica. Ningún apóstol mandó a adorarle a María. A Pedro le Ningún dice, apóstol mandó el a sacerdocio. Pedro le dice, Ningún apóstol mandó que un papa puede perdonar el pecado del Jesús, mundo. Jesús funda Ningún sobre apóstol Pedro. mandó a adorar imágenes. Tú no tienes el fundamento de los apóstoles ni de Jesús para decir que eres la iglesia que fundó Jesús. Si no tienes la doctrina de Jesús. ¿Cuántos dioses tenía Jesús? ¿Uno, dos o tres? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Verdad? Disculpa. Sí, sí. ¿Cuántos dioses predicó Jesús? ¿Uno, dos o tres? A su padre, pues, yo soy el que soy. Elohim. Yo soy Dios. ¿Eres católico o judío? Yo soy católico. El Dios de Jesús es católico o judío. Judío, pues claro, tienen que ser judíos. Iglesia judeo-cristiana, ese es el Dios de Moisés. ¿Por qué tienes a un espíritu Dios y a un Jesús Dios de la esencia? Porque Si solo hay un Dios. tienen que seguir la secuencia de la humanidad. Ah, entonces no estás otra vez. Entonces no tienes la doctrina Deja que te de ni de explique. Jesús ni de los No, apóstoles, deja sino que te explique, historia. pues. Deja que te explique. No, no, vos tenés que Hace explicarme seis... las escrituras, ¿no? La historia, porque la historia Sí, viene después de la muerte de de la Jesús, ¿sí o escritura, no? de la escritura ¿Tu iglesia mismo. viene después de la muerte de Jesús y de los apóstoles, sí o no? Mira, de la escritura, pues te estoy explicando. ¿En qué parte montó el catolicismo Pedro? Son los primeros años de su iglesia de Jesús del siglo I. Pedro más o ¿En qué menos parte de la Biblia dice católico? 20 años después, más o menos predica sus cartas. ¿En qué parte?
No, los historiadores opinan que Pedro escribe sus cartas, sus papiros, 20 años después de la muerte de Jesús. Esos son las cartas que la iglesia traduce años después, en el año 380 más o menos. Los traduce al griego, al ¿Y latín, ahí nace tu correcto. iglesia? No, la iglesia nace en el año 33 después de la era cristiana. ¿En Roma o en Judea? Nace claro, en Israel, en la base de Pedro. Entonces Pedro tampoco era romano y católico. No, Pedro era judío, pero mucho tú te aferras a los judíos como si los judíos hubieran aceptado a Jesús. ¿Pedro era Los judío? judíos mandaron a matar a Jesús, ¿Pedro piénsalo. era judío, Juan? Nunca lo aceptaron a Jesús. ¿Pedro era judío, Juan? Claro que era judío. ¿Y Los dos cómo que apóstoles dice que eran, los judíos no aceptaron y tenés a Pedro aceptando a Jesús? porque Y siendo judío. la casta de sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que más sabían de Biblia eran los que no lo aceptaron. Pero ellos sí, eran personas comunes y corrientes, eran pescadores, eran trabajadores. Ellos sí. La casta judía del servicio de la iglesia, del templo, ellos no. ¿Sí? ¿Y tú qué religión eres, pues? Ninguna. Pedro ya, ya me confesaste que no era católico. No predicó el catolicismo. Nada, para entender eso tienes que centrarte en la historia universal, leer a los padres de la iglesia. 5 y 13. Ahora, Pedro predicó el rezo de María, tenés después, años después. Pedro adorando imágenes, tenés años después. Pedro predicando la Trinidad, tenés años después de su muerte. ¿Qué doctrina tienen ustedes para decir que vienen de Jesús y de los apóstoles? Porque a la muerte de Jesús en el año 33, queda al mando el apóstol Pedro, y Pedro muere más o menos en el año 50 y pico, y le sucede San Lino, y de San Lino hasta el Papa León XIV hay tradición que ninguna otra iglesia la tiene, o sea, venimos de Cristo. Pedro era papá. Claro, Papa es papá, es padre, vicario de Cristo, representante de Jesús en la tierra. ¿Y el Espíritu Santo qué es entonces? El Espíritu Santo es una sustancia divina, es otra persona que entre Jesús, el Espíritu Santo y el Creador forman un solo Dios. ¿Cómo forman? Y entonces, ¿qué Dios envió a Jesús a morir en la cruz? ¿El El mismo Creador, Señor? Yahweh, ya el Creador, Pero, pero tú dijiste que los tres forman un solo Dios. sí, pues, eso tampoco lo vas a entender porque hay curso casi de 2 años de Santísima No, no, Trinidad y a pero veces ¿en qué parte de la Biblia enseña eso? es que, No es que historia, porque vos si no tenés en la base en la escritura, vas a creer historia. En la historia te van a decir que la Trinidad, está en pero la en la Biblia, escritura no vas a encontrar esa Trinidad que estás hablando. está en la ¿Para qué Biblia, vas a estudiar 2 años de cosas que no dice la escritura? te lo ¿Para sostengo inventar la técnicamente. Trinidad, sí o no? Me das un minuto y te lo digo técnicamente, con ¿En la Biblia. escritura o sin la escritura? Con escritura. A ver, vamos con la escritura que tengo en la Biblia. Mira, no ni necesito que busques nada, así directo. Es lo que uno sabe y puede interpretar. El ¿Vale? creador del universo es Yahvé, el Padre de Jesús. ¿Cómo lo sostengo? Cuando Jesús está poco antes de extinguirse de su vida, él clama a su Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que, que Jesús es hijo del creador del universo, y a veces ese es un Dios. Ahora veamos, en otro pasaje bíblico Jesús dice: el Padre y yo somos uno. En otro ¿Ahí dice soy pasaje, Dios?
en otra cita bíblica Pero dice, ahí yo dice soy, que soy Dios. Jesús escúcheme, dice, no me soy Dios. interrumpe, de ahí tú hablas, No, de ahí no, tú hablas. pero tú le estás No, parafraseando, te voy a interpretando explicar, el te voy a texto. explicar, te voy a explicar. Yo y el Padre somos uno, ¿qué? ¿Un Dios, dice Jesús? Yo ¿Sí y o el no? Padre somos uno. ¿En ¿Uno qué qué? es? Está hablando de ¿Pero en qué? singular, uno Pero singular, ¿en qué son uno? ¿En qué son un Dios, uno? en divinidad, Dice el texto, yo y el Padre somos un Dios. en divinidad, somos ¿Dice así uno. el texto? Juan. Y así dice. Y en otra A cita ver, bíblica, vamos a buscar el texto, a ver si es en verdad. otra, escucha, A ver, vamos a buscar, somos uno. Así dice el texto, Juan 10:25. Jesús le respondió, os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis que yo, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí te está diciendo Jesús que el Padre es mayor. No es que igual, no es un solo Dios. Jesús tiene a alguien mayor que él, que lo llama el Padre, y este Padre le da las ovejas. Después dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras más para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. En ninguna parte dice Jesús que soy Dios. está bien. Yo digo Él que dice ser no. hijo de Dios. Dice que el Padre es mayor que él. Está No hay bien, una está bien, coigualdad entre déjame el opinar, pues, Padre y el déjame Hijo. contestarte, Porque déjame contestarte. Jesús dijo que el Padre Déjame es mayor que contestarte, ya has él, ¿sí o hablado. no? Ya has No, vos me hablado, estás pues. interpretando los textos desde el No, ya has principio. hablado, pues déjame Tú, tú que me... te responda. Tengo derecho a Ah, réplica. no, ¿réplica en qué? Si te estoy mostrando los textos, te estoy mostrando la doctrina de Jesús y me estás diciendo, no, eso viene 100, 300 años después. No, Pedro no lo dijo, pero después, 100 años después, sí vino. Pedro no fue papa, pero después sí fue papa. En la Biblia no vas a encontrar a Pedro que lo llamen papa, o sea, vicario de Cristo. El único vicario es el Espíritu Santo. A ver. Bueno, como dije ayer, lo que tuercen las escrituras, inventan lo que no dice el texto. Encima leímos el texto y nos dice, yo y el Padre somos uno, somos Dios. En ninguna parte dijo Jesús eso. Está hablando en doctrina, en mensaje, como el enviado. Ahí son uno, en propósito. Porque el Padre es mayor que yo. Tampoco es coigual, tampoco es un Dios. Los tres forman un Dios porque Jesús tiene ese Padre que es mayor que él. A ver, vamos a ver, Nelson. Mira, lo que tú has hablado tiene razón, pues ahí la cita bíblica dice eso y eso hay que respetarlo. Pero en otra cita bíblica dice que yo soy el alfa y omega, el ¿En cuál principio y cita el fin. bíblica?